Bienvenidos a Consulta sin cita. Hoy abrimos un espacio crucial de diálogo sobre una realidad que transforma Bogotá y el mundo, la pandemia del COVID-19. Pero no hablaremos solo del virus, sino de su impacto profundo y desigual en los barrios de bajos recursos en Bogotá entre el 2020 y 2021. Para entender esta compleja vivencia, hemos reunido una mesa multidisciplinaria. Y es que no es para menos. A mi lado se encuentran verdaderos expertos que nos hablarán del tema, incluyendo a una sobreviviente de esta situación que con mucha valentía nos acompaña hoy. Sin más que decir, por favor, preséntense a nuestra audiencia. Muy buenos días, mi nombre es Camilo Quintana, soy sociólogo de la Universidad Nacional y tengo una especialización en Sociología del Desarrollo, por lo que mi área de expertise está en la desigualdad y en los procesos de transformación social, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. A lo largo de mi carrera he estudiado cómo la desigualdad determina nuestros comportamientos en el día a día y cómo la desigualdad hace que nosotros podamos acceder a más o menos comodidades dentro de la sociedad, cómo tenemos un trato diferencial según nuestra condición de clase, por lo que creo que le puedo aportar a esta conversación, según son estos factores los que en últimos términos determinan nuestra condición de salud. Hola a todos, me presento, yo soy la doctora Ana Sofía Sierra, actualmente trabajo en el servicio de urgencias del Hospital de San Blas en Bogotá. Llevo más de 8 años ejerciendo la medicina en distintos hospitales de la ciudad, especialmente en sectores de bajos recursos, donde cada turno representa un nuevo desafío. Durante la pandemia del COVID-19 me enfrenté junto a muchos colegas a momentos muy difíciles, por ejemplo por la escasez de insumos, las largas jornadas y la incertidumbre constante de lo que estaba por venir. Pero también fue una etapa que nos unió como equipo y nos recordó el verdadero sentido de nuestra profesión: cuidar, acompañar y nunca perder la humanidad, incluso en medio del caos. Bueno, muchísimo gusto, es un placer estar aquí en este gran podcast. Mi nombre es Hanna Romero, soy una comunicadora social, egresada de la Universidad del Rosario, y pues mi rol en esta sociedad después de lo que ocurrió con la pandemia, en especial en este tiempo desde el 2019 al 2021, es encontrar a estas personas, visibilizar su voz en esta sociedad y ver qué es lo que podemos hacer en torno a ellas, qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos mejorar para que su calidad de vida sea mejor. Y es por esto que les traigo a esta paciente para que ella pueda dar su punto de vista, su testamento frente a lo que fue vivir una gran pandemia en estas condiciones demasiado indignificantes, lo cual la llevaron a tomar medidas drásticas en su vida y tomar decisiones duras. Hola, mi nombre es Mariana Bento. El COVID-19 me afectó mucho más allá de mi salud. También cambió mi vida por completo. Cuando inició la pandemia por COVID-19, yo era empleada informal en una casa del norte y los dueños me pidieron quedarme con ellos hasta que pasara la cuarentena, pero lo rechacé. No podía dejar a mis 3 hijos solos, ya que soy madre soltera. En ese momento vivíamos en un barrio Invasión. Para poder mantenernos durante la cuarentena, después de dejar mi trabajo, tuve que empezar a hacer artesanías para vender. Y así fue como me contagié de COVID-19. Doctora Ana Sofía Sierra, empecemos por la primera línea. ¿Cómo fue la vivencia en los hospitales que atienden a las zonas más precarias de la ciudad? Buenos días, Santiago, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, la situación fue realmente devastadora, sobre todo al inicio, pues la falta de infraestructura y capacidad para manejar la avalancha de casos en estas zonas fue notoria. Irónicamente, al principio la gente canceló citas y cirugías por medio del contagio, lo que desplomó los ingresos hospitalarios. Pero en serio lo que fue más angustiante fue ver cómo el sistema se sobrecargaba y la lucha por conseguir esos suministros. Por ejemplo, el costo de un tapabocas quirúrgico subió de $80 a más de $1,000 y un respirador podía pasar de $7,000 a casi $50,000. Eso es una cantidad abismal. Esto evidenció definitivamente esa fragilidad financiera de nuestras instituciones, lo cual fue muy preocupante. Camilo Quintana, como sociólogo, ¿por qué la pandemia golpeó de forma tan distinta a estos barrios? No fue solo un tema médico, ¿verdad?
Absolutamente. El COVID-19 actuó como un magnificador de desigualdades preexistentes. Ya teníamos una alta incidencia de informalidad laboral y viviendas precarias. Así, una persona con un empleo informal o de baja calificación, como puede ser un taxista o constructor, estaba más expuesto al virus por el contacto con el público y el transporte. Además, la pobreza estructural aumenta significativamente el riesgo de hospitalización y muerte. No podemos ver esto solo como una epidemia, sino también como una sindemia, donde factores sociales, políticos y económicos se combinaron con la enfermedad para crear una crisis mayor, al igual que otras pandemias, como es la pandemia de la obesidad. Entonces la pobreza no es solo una consecuencia, sino también una causa de la mayor vulnerabilidad ante la enfermedad. Exacto. Es un ciclo vicioso donde la enfermedad agrava la situación financiera, por decir, debido a la incapacidad de trabajo, la pérdida de ingresos y a su vez la precariedad. Esto es el hacinamiento en sus viviendas, la falta de acceso a agua, así facilitando la propagación y las complicaciones de esta enfermedad. Para ponerle rostro a estas cifras, nos acompaña Mariana Bento, quien en ese periodo vivía en un barrio de invasión y enfrentó el virus con su familia. Mariana, gracias por estar aquí. Eres una vendedora de velas. Cuéntanos, ¿cómo afectó la pandemia tu trabajo, tu salud y la comida en tu mesa? Fue un golpe durísimo. Yo vivía del día a día. Con la cuarentena, si no salía a vender, no comíamos. Cuando me enfermé de COVID-19, sin la vacuna todavía, el miedo era doble, morir y que mi familia no tuviera ingresos. La pérdida de empleo y la reducción de ingresos para nosotros fueron factores de riesgo asociados a una mala salud, no solo física, sino también mental. Tuvimos que endeudarnos. Lo peor era la sensación de que, aunque habían hospitales, la dificultad para acceder a la atención médica o la falta de educación sanitaria aumentaban el riesgo. El testimonio de esta víctima es clave. Desde la comunicación social buscamos traer estos casos al reflector. Mientras la academia analizaba la desigualdad, la gente, como esta paciente, sufría el incremento de la pobreza, que casi afectó a 7.3 millones de personas, subiendo 15 puntos porcentuales en Colombia. Este desafío era y sigue siendo visibilizado en las realidades de quienes fueron más afectados por la emergencia. También no es solo el caso de esta paciente que traemos al reflector, sino en este escenario la pandemia también llevó a los trabajadores en firmas pequeñas o individuos con empleos frágiles como empleados de contratos no definidos y baja calificación a sufrir un retroceso y ser el mismo motor de este retroceso en Colombia. También en este caso podemos ver Bogotá, y esto provoca una desigualdad económica y social. La evolución de pobreza del 2019 al 2021 señaló la ineficiencia de la efectividad de las políticas aplicadas y la falta de acceso igualitario a un agua mejorada y hacinamiento que es crítico en estos momentos. Asimismo, se encuentra relevante cómo los hospitales y gerentes recogen los datos clínicos. Sin embargo, es necesario recoger también los datos sobre desigualdades socioeconómicas en el acceso, también los migrantes, gente que viene de Venezuela en estos casos, gente que migra de partes de Sudamérica o desde el mismo conflicto interno en este país, en este modelo, como es la pandemia y cómo podemos ayudarlos si tenemos estos datos. Y el uso y sus resultados en salud, pues eso nos va a ayudar a tomar las medidas necesarias. Y consecuentemente en las poblaciones más vulnerables, como es en Bogotá, que es el caso de esta paciente, vemos que hay una mayor prevalencia y gravedad en el COVID-19, ya que hay una mayor exposición a la pobreza, hay un bajo nivel educativo, hay discriminación, hay precariedad de los empleos y las malas condiciones de vivienda que conducen a una mayor exposición al virus, y luego la baja educación sanitaria, el estigma social, las limitaciones en las medidas de prevención y las dificultades en el acceso a la atención médica, pues esto va a terminar aumentando un riesgo en las complicaciones y eventualmente va a llegar a las personas a una muerte. Por último, pues también podemos ver una mayor pérdida de los empleos, la reducción de ingresos durante la pandemia, y estos son factores de riesgo asociados a una mala salud, ya sea física o mental. Por eso vemos que es necesario traer ayudas políticas nuevas para que personas como esta paciente que traemos acá al reflector no sufran unas consecuencias más graves como pudo haber sido la muerte. Señor Quintana, Mariana menciona esa dificultad para acceder a la atención. ¿Cómo entiende el médico tradicional que un paciente no acuda a consulta, incluso siendo beneficiario del sistema?
Esa es una pregunta que el médico se hace mucho y la respuesta está en los determinantes intermedios de salud. No se trata solo de tener el servicio, sino también de poder usarlo. ¿Tiene plata para el bus? ¿Puede faltar un día al trabajo o no asistir a su trabajo informal sin tener alguna pérdida? ¿Tiene alguien que le cuida a sus hijos? Esos factores logísticos y socioeconómicos son la barrera real, no solo la infraestructura hospitalaria, que determina la situación de salud. Estamos llegando al final. Doctora, ¿qué aprendizaje le deja su experiencia en primera línea? Bueno, básicamente que la salud de una persona es inseparable de sus condiciones de vida y que siempre debemos basarnos en la evidencia científica. Por lo cual, para la siguiente crisis no solo debemos enfrentarla con más UCI, sino con una mayor empatía y políticas que reduzcan la informalidad y desigualdad. Mariana, ¿qué mensaje le queda a la audiencia? Que las consecuencias de la pandemia siguen aquí. La deuda, la dificultad para recuperarse. Aún hay gente en la misma situación. Agradezco a nuestros invitados. El caso de Mariana, al igual que muchos otros, nos recuerda que el COVID-19 desnudó la característica social e injusta de la enfermedad, donde la discriminación estructural repercute en la salud. La pandemia amplificó las diferencias de clases y deterioró la salud de estas poblaciones. Es fundamental seguir recogiendo datos no solo clínicos, sino sobre las desigualdades socioeconómicas, para tomar medidas efectivas. Esto fue Consulta sin cita. Agradecemos a nuestros invitados por este espacio de reflexión. Podrán encontrar más sobre sus trabajos en nuestra página web. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.